de Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Jeremías 3:23 nos dice: ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Muchas veces ponemos énfasis en las cosas pasajeras de este mundo, pero el Señor nos hace un llamado hoy. Pongamos nuestra atención en las cosas celestiales que son eternas.
el Señor nos hace un llamado a que podamos enfocarnos en nuestra salvación. Le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan esta noche. Estamos contentos que una vez más puedas acompañarnos en esta trayectoria de 40 días. Sabemos que será de gran bendición para ti. Y por favor, no te quedes con esa bendición, sino comparte y sea un misionero virtual. Sabemos que todos los días tenemos una programación de mucho interés. Esta noche estaremos meditando en Cada Día con Dios con el título Piedad Personal Práctica. Y esta meditación será hecha por la hermana María José. También tendremos oportunidad de alabar a nuestro Dios a través de himnos y de salmos. Así que no te pierdas esta programación. Finalmente, concluiremos con la prédica de esta noche, el estudio, la parte esencial y central, que está a cargo de nuestro pastor Nelson Almonte, y su tema será el gran chasco. Entonces, te instamos a que te quedes todo el transcurso del programa para que disfruten esta programación tan sustanciosa. Estaremos también orando esta noche por este programa de 40 días, por las familias, por las peticiones que ustedes hacen en su corazón, que aunque no podemos escucharla, el Señor sí las escucha, y estaremos orando por ella esta noche. Estaremos orando también por el gobierno y su dirección, por el Espíritu Santo, el regreso de Cristo y el tema de esta noche. Así que acompáñenme a orar. Oremos. Padre amado, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Padre, por tus bendiciones, tus cuidados para con nosotros durante este día. En esta noche queremos pedir por estos programas de 40 días, que tú puedas dirigirlos y que sean hechos conforme a tu voluntad, para llegar a muchos que necesitan escuchar estos mensajes. Que tú puedas bendecir a cada oyente y que tú puedas contestar las peticiones de su corazón. Ellos desean servirte, conocer cuál es tu voluntad. Señor, revélaselas en su vida y que ellos puedan tomar la decisión de permitirte ser el rey de sus corazones. Te pido por sus familias, que tú puedas tener cuidado de ellas y que puedas dirigir, tomar el control, porque sabemos que las cosas de acuerdo a tu voluntad son las mejores. También, Señor, queremos pedir por los enfermos, los pobres y necesitados. Tú sabes que hay muchas personas que están pasando dificultades en su vida financiera, de salud. Que tú puedas suplir para estas personas, Señor, que ellos puedan mirar hacia el cielo y reconocerte en sus vidas, para que así ellos puedan tener primeramente la paz que solo tú puedes dar, y luego que puedan hacerte buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, para que todo lo demás sea añadido conforme a tu voluntad. Te pedimos por los gobernantes de nuestros países. Tú sabes la dirección en que está yendo nuestro mundo, Señor. Te pedimos que tú tomes el control y que tú nos ayudes a confiar eternamente en ti, en tu
divina voluntad. Señor, permite que esas personas puedan tener temor hacia ti y que las cosas que hagan puedan hacerla para el beneficio de su pueblo y no para beneficio propio. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia por tu Hijo amado. Pero sabemos que tú has prometido que Él pronto volverá en gloria. Permite que podamos estar preparados para ese evento y permite que podamos crecer cada día en ti, que tu reino venga en este momento en cada uno de nuestros corazones, para que en ese día glorioso podamos verte cara a cara y podamos gozar una eternidad contigo. Anhelamos ese momento, Señor. Pedimos que sigas dirigiendo ese programa, en especial el tema de esta noche, y que tu siervo pueda hablar palabra que solamente venga de ti. Gracias te damos porque tú eres bueno y porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Gracias por este momento de oración y gracias por escuchar nuestras peticiones. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos. Amén.
Apreciados hermanos, es para mí un gusto poder compartir una meditación en el día de hoy con ustedes y lo vamos a hacer leyendo el libro de Efesios capítulo 1 versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. El tema del día de hoy tiene por título Piedad personal práctica. Reciba tanta luz el ojo del entendimiento de ustedes que les toque el corazón y que el templo del alma se llene de tal manera de misericordia divina y compasión por las almas que perecen y que nunca han escuchado el mensaje, que ustedes se sientan impulsados a realizar esfuerzos prácticos en favor de ellas. Si tenemos los ojos tan abiertos a las necesidades de los campos necesitados que nos rodean, nos sentiremos inclinados a dominar nuestras necesidades imaginarias. Nuestra obra misionera debiera ser mucho más amplia. Debe practicarse la abnegación y el sacrificio como no se lo ha hecho todavía. Es interesante ver que en este trozo de la lectura nos habla sobre el toque que debe tener en nuestro corazón el entendimiento que nosotros tengamos de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser conmovidos por la palabra de Dios? Es por un profundo estudio con guía del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos la Biblia como un libro cualquiera, sin la supervisión, sin la guía del Espíritu Santo, no logramos entender nada. Es simplemente un libro más, es una manera de cumplir, de leer, pero no nos transforma. Y ese no es el objetivo de la palabra de Dios. Es por eso que cada vez que nosotros estudiamos debemos pedir la dirección del Espíritu Santo, pedir su sabiduría divina, que pueda abrir nuestros ojos y que podamos ver y aprender qué es lo que el Señor quiere de nosotros con lo que estamos estudiando en ese día. Por eso la compasión debe nacer de nosotros al estudiar. Debemos querer compartir la palabra de Dios con los que no la conocen y va a nacer en nosotros unas férreas ganas de poder alcanzar estas personas que aún no conocen al Señor. Nuestra vida va a ser de agradecimiento y es por eso que nosotros queremos dar a conocer el Evangelio a las personas que aún no lo conocen. Nuestra vida, al elevarse los pensamientos, ya no se llena de necesidades imaginarias. ¿Por qué? Porque realmente vemos la verdadera necesidad que es de alcanzar las almas para Cristo. Y nuestra obra misionera se ve incrementada y además de verse incrementada, se transforma en una obra misionera de calidad. Debemos practicar la abnegación y el sacrificio como no se lo ha hecho todavía. ¿Nos hemos examinado con respecto a nuestra obra misionera? ¿Por qué la estamos haciendo? ¿Por cumplir? ¿Por quedar bien? ¿Por sentirnos conformes y decir hoy día entregué un volante? No, hermanos, esa no debe ser nuestra motivación. Nuestra verdadera motivación debe ser Cristo y que las almas que perecen puedan también obtener la salvación y vivir en la alegría que vivimos nosotros de conocer a Cristo. Continuemos con la lectura. Al trabajar activamente para suplir las necesidades de la causa de Dios, ponemos nuestras almas en contacto con la fuente de todo poder. Pero nadie llega a albergar la idea que los que han aceptado la verdad estarán más empeñados en impartir que en recibir. Los gastos espirituales de ustedes no deben superar a las entradas. Una cosa es esencial para la otra. Si descuidamos la primera, también descuidaremos la segunda. Los siervos de Dios más activos e interesantes de toda época han sido los que han tenido una piedad práctica más viva. Sus necesidades espirituales fueron satisfechas por la fuente inagotable de poder para que pudieran impartirla a los demás. Cuando tengamos la mira puesta en la gloria de Dios, cultivaremos la piedad personal. Cuando nosotros estudiamos especialmente
las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, de su padecimiento por nosotros, podemos darnos cuenta de que Él hizo absolutamente todo por nosotros, que practicó la abnegación en toda la amplitud de la palabra, y nace en nosotros un espíritu de agradecimiento que queremos impartir, que nos lleva a una transformación de vida, y no solamente llevaremos el Evangelio en palabra, sino que llevaremos el Evangelio en nuestra manera de vivir. Tenemos que tener cuidado de cuánto tiempo le dedicamos al estudio de la palabra y a Dios, porque si le dedicamos muy poquito podemos cosechar. Si nos vemos en algún aprieto o si necesitamos dar alguna palabra de aliento y nosotros no estudiamos o no conocemos las promesas del Señor, ¿qué vamos a enseñarles? ¿Qué vamos a darle a las personas? Es por eso que nuestra agua acaba pronto. Pero si nosotros estamos en constante compañía de nuestro Señor, estamos en constante comunión con Él, vamos a obtener esta agua de la fuente inagotable. Y como va a ser inagotable, la vamos a poder compartir. Como dice aquí, los siervos más activos e interesantes de toda época fueron los que tuvieron una piedad práctica, o sea, que vivían el Evangelio. Continuemos con la lectura. Existe el peligro de que nuestra actividad religiosa pierda en profundidad lo que gana en superficialidad. Existe el peligro de que nuestros obreros dependan de instrumentos humanos, de equipos y de grandes preparativos para la obra y pierdan la firmeza de su fe en Dios. Esto nos puede suceder mucho, sobre todo en este tiempo en que la tecnología es nuestra mejor herramienta para poder llegar con el mensaje. Pero si nosotros no vamos en el nombre del Señor, ni aunque tengamos la mejor tecnología, esta nos va a servir para poder alcanzar las almas. Debemos acostumbrarnos y a ejercitar nuestra fe en Dios, y todos nuestros planes de trabajo deben ser entregados en sus manos, guiados por Dios para que puedan ser exitosos. No debemos confiar en que si tenemos los instrumentos humanos a mano o los materiales tecnológicos, esto va a ser una obra exitosa. Puede que sea en cantidad de que alcanzamos muchas personas, pero si no alcanzamos el corazón de la persona, es como la semilla que cae en la orilla del camino. De manera, continuando con la lectura, de que hagan un gran despliegue de prosperidad mientras se descuida la obra que hay que hacer en el corazón. La filantropía, por mucho que se la practique, no puede ocupar el lugar de la piedad personal. Hay peligros por todos lados y necesitamos depender constantemente de Dios para que su Espíritu Santo purifique nuestros corazones, los dote de abnegación y los disponga a escuchar rápidamente las órdenes que proceden de lo alto. No hay nada insignificante en la obra de Dios, y la fidelidad con la que se hace, más que la cantidad hecha, determina la recompensa de cada cual. Hermanos, recordemos la historia de la mujer samaritana. No es necesario que tengamos un auditorio lleno para considerar que ha sido exitoso el trabajo. La mujer samaritana fue una persona que transformó su vida y que fue a llevar las buenas nuevas a todas las personas que ella conocía. Por eso, tal vez nuestra misión no es llenar, como les digo, un auditorio, sino tal vez trabajar con nuestros cercanos, con nuestra familia, nuestros vecinos. Tal vez es solo una persona, pero debemos hacerlo con amor, lo debemos hacer con ganas de que esta persona realmente pueda ser transformada. La lealtad en la obra de Dios solo la puede dar el Espíritu Santo. Quisiera compartir con ustedes un pensamiento que se encuentra en la Biblia comentada en la página 240, donde dice: nuestros pensamientos
Nuestra imaginación debe llenarse, pero de las cosas espirituales. La educación de la imaginación. Usted necesita espaciarse en las certezas de la palabra de Dios, manteniéndola ante los ojos de la mente. Punto tras punto y día tras día, repita vez tras vez lecciones que allí se dan, hasta que aprenda el sentido y la importancia de ellas. Vemos un poco hoy y con meditación y oración vemos más mañana. Y así comprenderemos poco a poco las bondadosas promesas, hasta que casi podemos entender su significado pleno. Oh, cuánto perdemos por no educar la imaginación para que se preocupe de las cosas divinas en vez de las terrenas. Podemos dar rienda suelta a la imaginación, y sin embargo cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En este párrafo me llama la atención porque nos hace nuevamente una invitación a estudiar diariamente la palabra de Dios. Y es bueno que todos los días tengamos esta meditación y este tiempo, porque si así lo hacemos, todos los días vamos entendiendo un poco más. Se nos va abriendo esta maravillosa verdad ante nuestros ojos y vamos queriendo saber más también. Entonces, no podemos estudiar hoy día, mañana no, después tampoco, y querer tener una fe fuerte, porque no vamos a tener a que echar mano. Por eso la invitación que Dios nos hace en este día es a estudiar de manera sincera, tener una comunión con el Señor, un temor de Dios que nos haga una transformación en nuestra vida, que vivamos el Evangelio. Perdemos mucho por no hablar de Jesús y del cielo y de la heredad de los santos. Debemos contemplar más las cosas celestiales. Así veremos nuevos encantos y nuestros corazones estarán más colmados de gratitud hacia nuestro bondadoso Creador. Hermanos, si nuestros pensamientos fueran más elevados, tendríamos más paz, menos preocupación y podríamos esparcir esta luz alrededor de los que nos rodean. Es por eso que los invito a que hagamos una oración de rodillas. Bendito Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado y alabado sea su santo nombre. Señor, en esta hora te queremos pedir el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras omisiones, de estar haciendo las cosas por cumplir, Señor. Te rogamos que tú puedas borrar y perdonar todos estos pecados y que nos puedas llenar con tu Santo Espíritu, que nos puedas dar la sabiduría, el entendimiento, Señor, que necesitamos para entender más tu palabra. Danos más amor, Señor, por usted, más amor por el prójimo, que las cosas de este mundo no nos ahoguen, sino que podamos vivir en este mundo, pero con tu protección. Que podamos ser como Enoc, Señor, que se llenaba de tu conocimiento, de tu energía, de tu vida, de tus ganas, Señor, de vivir y de enseñar una vida diferente. Ayúdanos, Señor, para que podamos llenarnos como lo hacía él, de estar en comunión contigo y salir a predicar con esa fuerza y ese poder que solo tu Santo Espíritu nos puede dar. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida pueda ser transformada. Tanto lo necesitamos y queda tan poco tiempo, Señor. Ayúdanos para que no seamos negligentes en esta obra, que realmente nosotros podamos hacer rápidamente lo que debemos hacer, que nuestra decisión, Señor, no se aplace por las cosas de este mundo. Todo lo contrario, danos las ganas, la energía de servirte, Señor, porque te necesitamos tanto, porque somos felices contigo, porque te queremos dar las gracias por todo lo que tú haces, por el sacrificio de tu Hijo amado en la cruz. Ayúdanos, Señor, danos la salud también que necesitamos para poder salir a impartir tu palabra. Danos la energía y aparta al enemigo de nuestro camino para que nosotros realmente, Señor, podamos cumplir con tu mandato. Gracias, Señor, porque así tú lo has permitido, de conocerte, de que podamos trabajar en tu obra. Sabemos que no somos necesarios, Señor,
pero gracias por el privilegio que nos das de compartir esta importantísima misión en este mundo. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos sabiendo que no merecemos nada, pero confiando en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Gracias, hermanos, por su atención y que el Señor nos ayude en este día y que nuestras vidas puedan ser transformadas. Es mi deseo y oración. Amén. Jesucristo, yo voy a cantar una alabanza que se llama Cuando el pueblo de Dios ora. Empecemos. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad.
presencia del Señor hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora. Amén. Amén. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He shines on our way. What we do is good will. He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but you trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but you trust and obey. Amen. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Yo quiero recitar un salmo para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en Salmo 100, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Vengo alegre a ti, Señor, mi canto al Salvador. Hoy quiero darte mi amor, para amarte
que más exaltes tú a mí. Muy buenas, amados hermanos. Vamos a iniciar en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús este servicio en esta oportunidad. En primer lugar, agradeciendo a nuestro Dios que nos permite
bajo este medio, poder escudriñar su palabra, poder compartir también algunos mensajes que serán de bendición para todos nosotros, que se han venido desarrollando ya durante un par de semanas, esperando que lo que se han impartido hayan servido de bienestar espiritual y así lo que faltan también puedan serlo al igual que este. Les pedimos que me acompañen en oración para pedirle la dirección divina en este servicio. Amado Padre que estás en los cielos, agradecidos estamos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra con nuestros hermanos. Te pedimos la dirección de tu buen espíritu para que este servicio pueda ayudarnos a comprender las lecciones que tú has traído para nuestro bienestar espiritual en esta oportunidad. Sé con cada uno de los que escuchen este mensaje y que tu bendición nunca sea parte de nuestros hogares. Perdona nuestras faltas, pecados que hayamos cometido y que nos ayude cada día en la preparación que debemos hacer para el pronto regreso que hemos de tener con tu amado Hijo Jesús. Síguenos acompañando durante el servicio y siempre en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En esta ocasión vamos a tener el desarrollo de un tema que es muy conocido por cada uno de nosotros y para la meditación tenemos la palabra de Dios, el libro de Daniel 8:14, que es un verso que lo hemos leído, lo hemos escudriñado muchas veces, pero vamos a tenerlo nuevamente con nosotros en esta ocasión. Daniel 8:14, que dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Este versículo de Daniel 8:14, sabemos que encierra en sí mismo la profecía más extensa de la palabra de Dios, o sea, la que abarca un tiempo más prolongado, y dentro de ella se encuentran varios acontecimientos, pero en este momento vamos a tratar uno de ellos, que es el gran chasco. El gran chasco que aconteció con el pueblo que esperaba la venida del Señor en una fecha que ellos entendían era la indicada. Y tenemos aquí el desglose de la profecía de las 2300 tardes y mañana. Sabemos cómo está dividida las 70 semanas determinada para tu pueblo y luego 1810 años que concluirían y concluyeron en 1844. Esto dio origen a la creencia de que tuvieron estos hermanos en unos años antes de concluir este periodo profético en 1844. Ahora queremos ver cuál es el significado que tiene esta palabra de chasco. ¿Qué significa chasco? En el diccionario encontré esta definición. Dice que es una decepción o impresión desagradable que causa algo que se hace o se espera con ilusión o alegría y no resulta ser o suceder como se esperaba. O sea, cuando nosotros esperamos algo con ilusión, con alegría, pero al final no resulta ser como esperamos, entonces viene la decepción, viene entonces el chasco, porque estábamos esperanzados de que iba a ser diferente. Teníamos unas expectativas muy altas y entonces no resulta ser de esta forma. Así que eso sucedió también con el pueblo que se preparaba para la venida del Señor en el 1844. Sabemos que un grupo estudiando la profecía entendieron en primer lugar que Jesús vendría en 1843. Y esto sabemos que el Señor utilizó a el hermano Guillermo Miller para tener esta serie de estudios, de predicaciones en diferentes lugares donde se le aperturaban las puertas de las iglesias. O sea, la historia es bastante amplia, pero trataremos de resumir entonces
Allí, en primer lugar, no se tenía una fecha, se predicaba simplemente, pero sin tener una fecha determinada. Sin embargo, él, luego del análisis de la profecía, entendió que Jesús vendría entre el 21 de marzo de 1843 y la misma fecha de 1844, según los cálculos que él había hecho basado en la profecía de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Él entendió que esta era la fecha que Jesús vendría a buscar a su pueblo. Y todas las congregaciones religiosas del país suponían que el día del juicio se establecería entonces mediante la segunda venida de Jesús. Era natural, por tanto, que los adventistas suponieran que el Señor volvería al final de este periodo profético. Sin embargo, sabemos que cuando hubo pasado el tiempo en que al principio se había esperado la venida del Señor, que era la primavera de 1844, los que así habían esperado con fe su advenimiento se vieron envueltos durante algún tiempo en la duda y la incertidumbre. Porque ellos esperaban en la primavera de 1844 la venida de Jesús. ¿Qué había pasado? ¿Qué había sucedido con esto? Mientras el mundo consideraba completamente derrotado a estas personas porque vieron que no se cumplió lo que ellos habían predicado. Entonces se vieron algunos de ellos como si fueran engañados. Ellos habían tratado de esparcir esperanza y consuelo a las personas, sin embargo ahora se vieron que no fue cumplida las palabras que ellos habían predicado basado en las profecías de los 2300 tardes y mañana. Pero muchos continuaron escudriñando las Sagradas Escrituras, examinando de nuevo las pruebas de su fe y estudiando detenidamente las profecías para obtener más luz. No se detuvieron solamente en que no se cumplió allí en lo que ellos entendían que iba a suceder en la primavera de 1844, basando en un cómputo profético que ellos entendían el acertado. El testimonio de la Biblia en apoyo de su actitud parecía claro y contundente. O sea, no sabían qué había pasado, debían seguir escudriñando. Había señales que no podían ser mal interpretadas y quedaban como cercanas a la venida de Cristo. La bendición especial del Señor, manifestada tanto en la conversión de los pecadores como en el revivamiento de la vida espiritual de los cristianos, había probado realmente que el mensaje provenía del cielo, que no era algo que ellos habían, diríamos, inventado. Simplemente estaba basado en las profecías, estaba basado en la palabra de Dios, habían hecho los cálculos y hasta allí le había llegado la conclusión, aunque los creyentes no podían explicar el chasco que habían sufrido. Realmente ellos albergaban en su corazón la seguridad de que Dios los había dirigido en lo que ellos habían experimentado. ¿Por qué había sucedido? Hasta ese momento no tenían las respuestas, pero sabía que Dios los había dirigido en su accionar, en predicar, que en esa fecha se había de cumplir la profecía de las 2300 tardes y mañana. Vemos en el conflicto de los siglos, la página 395, el párrafo 5, que nos dice: tardándose pues el esposo, cabecearon todos y se durmieron. Mas a la medianoche fue oído el grito: aquí que viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas ellas vírgenes levantaron y aderezaron sus lámparas. Esto es basado en Mateo 25, 5 al 7, ¿verdad? En el verano de 1844, a mediados de la época comprendida entre el tiempo en que se había supuesto primero que terminarían los 2300 días y el otoño del mismo año, hasta donde descubrieron, después que se extendían, el mensaje fue proclamado en los términos mismos de las Escrituras: y aquí que viene el esposo.
Ellos se basaron en esto. He aquí el esposo viene. Predicaban la venida de Jesús porque ciertamente, aunque había tardado, sin embargo ellos entendían que ya había sido cumplido el tiempo. Las profecías que ellos habían aplicado para el segundo advenimiento también iban acompañadas de algunas instrucciones, pues que tenían cierta incertidumbre e indecisión y que los animaba a esperar. O sea, ellos se basaron en las profecías de Habacuc 2, 1 al 4 y también, vamos a leer Habacuc 2, 1 al 4. Dice, me pondré, dije, sobre mi atalaya, me colocaré sobre la fortaleza y estaré mirando para ver qué me dirá Dios y lo que yo he de responder tocante a mi queja. A lo que respondió Jehová y dijo, escribe la visión y escúlpela sobre tablillas para que se pueda leer corrientemente, porque la visión todavía tardará hasta el plazo señalado, bien que se apresura hacia el fin y no engañará la esperanza. Aunque tardare, aguárdala, porque de seguro vendrá, no se tardará. Pero he aquí, al ensoberbecido, su alma no es recta en él. El justo, empero, por su fe vivirá. Ellos basaron su confianza en esto. Dijeron, bueno, el justo por la fe vivirá y aunque tardara, el Señor cumplirá su promesa. Vamos a averiguar, vamos a investigar qué pasó. Pero pasó la fecha que ellos entendían y Jesús no vino. Entonces, los creyentes que no estaban del todo consagrados en el mensaje se pusieron en contra de él. Cuando en la primavera no vino Jesús, muchos de los creyentes o todos los creyentes que no estaban del todo consagrados, entonces se pusieron en contra de él e hicieron todo lo posible para estorbar que los mensajeros hicieran su labor, que escudriñaran, que se aferraran a la doctrina de la pronta venida del Señor y proclamaran este mensaje. Así que ellos dijeron, bueno, realmente mi Señor tarda en venir, yo voy a desviarme, voy a hacer las cosas que me convienen ahora y voy a olvidar de eso, Él no viene por ahora. Y muchos adventistas renunciaron a su fe, pero un grupo de los creyentes no renunciaron y reconocieron realmente que habían cometido un error, pero hicieron notar que la parábola de las 10 vírgenes se daba a entender que habría un periodo de tardanza. Así que estudiaron nuevamente, buscaron en dónde había fallado, cuál había sido el error que habían cometido al hacer el cálculo del cumplimiento de esta profecía. También ellos se basaron en Ezequiel, la profecía de Ezequiel, donde allí hallaron consuelo. Ezequiel dice, tuve además revelación de Jehová, que decía, hijo del hombre, ¿qué refrán es este que tenéis en la tierra de Israel que dice, se van proclamando los días y fracasa toda visión? Por tanto, diles, han llegado los días y el efecto de cada visión. Hablaré y la cosa que dijere se efectuará, no se dilatará más. Los de la casa de Israel están diciendo, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días. Respecto de tiempos lejanos, profetiza él. Por tanto, diles, así dice Jehová el Señor, no se dilatará más ninguna de mis palabras. Lo que yo dijere se cumplirá, según Ezequiel, el capítulo 12, los versículos 21 al 25, y también los versículos 27 y 28. Pero los que esperaban en Jehová se regocijaron en la creencia de que aquel que conoce el fin desde el principio había mirado a través de los siglos y previendo su contrariedad les había dado palabras de valor y esperanza. Aquel que conocía
lo que ellos sentían, conocía el corazón, conocía la intención de ellos. Entonces le había dado palabra de valor y de esperanza. Y de no haber sido por esto, estos pasajes de Ezequiel, de Habacuc, entonces que los exhortaba a esperar con paciencia y firme confianza en la palabra de Dios, su fe realmente había cesado, hubiera sido quebrantada en ese tiempo de la prueba, según nos dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos en la página 390 y su párrafo 4. Por eso ellos siguieron firmes, buscando respuesta a sus interrogantes. Al comienzo, cuando iniciaron la predicación de estos mensajes de la segunda venida del Señor, realmente se levantó una gran oposición con ellos. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha que ellos habían estimado de la venida del Señor, algunos pues flexibilizaron sus, diríamos, sus comentarios o el enfrentamiento que tenían contra estos siervos de Dios, y ya entonces ellos comenzaron a escudriñar su corazón, a ver si ciertamente estaban andando conforme a la voluntad de Dios. Muchos aceptaron, otros pues todavía aún en esa situación pues se mantenían como burladores de este grupo. Pero a medida que se acercaba el 22 de octubre, la fecha que ellos habían establecido ya posteriormente en base a los cálculos que hicieron luego de ver que en la primavera no había venido, se sentaron, calcularon mejor la profecía y se dieron cuenta realmente que la fecha que se había establecido, o sea, basado en donde iniciaba la profecía de las 2300 tardes y mañana y los años para su conclusión, entonces la fecha exacta que debía concluir era el 22 de octubre de 1844. Y cuando faltaban algunas pocas semanas para concluir esta fecha, entonces los mensajeros más fervorosos, con más fervor, llamaban a sus amigos, a sus vecinos, también se despedían de muchos de sus allegados porque entendían que ya iba a quedar atrás la vida que tenían aquí y verían ya cumplido las promesas del Señor de venir a buscar a un pueblo que se había preparado. Sin embargo, tampoco ocurrió la venida del Señor en esa fecha que habían establecido del 22 de octubre de 1844. ¿Qué había pasado? ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron las causas del chasco? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué había sucedido? Sabemos que no era el primer chasco que ocurría basados en las profecías. Tenemos que así como los discípulos declaraban también el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, basándose en realmente la profecía de Daniel 9. No se dieron cuenta que la muerte del Mesías había sido anunciada en el mismo pasaje bíblico. Así también los hermanos Guillermo Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje, basaron sus cálculos en la profecía de Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:7, sin ver que en Apocalipsis 14 aún había otros mensajes que también debían ser proclamados antes del advenimiento del Señor. Vemos que estaban basadas en el mensaje del primer ángel y no se dieron cuenta que posterior a este habían otros mensajes también que debían ser proclamados, el del segundo y tercer ángel. Así que ellos basaron, ha llegado o ha venido la hora de su juicio, primer ángel, y la hora del juicio, entonces ellos entendían que era la venida de Jesús a la tierra para entonces enjuiciar a todos
a aquellos que vivimos en ella y a los que habían también perecido. Ahora, como sucedió, los discípulos se equivocaron en el periodo de las 70 semanas sobre el acontecimiento. Cuando ellos se glosaron, vieron las profecías y aunque se les decía claramente posterior a lo que ellos entendían de que venía a establecer su reino, pero no vieron también que ahí mismo decía que iba a morir el Mesías. Entonces ellos debían establecer que al fin de las 70 semanas, pues realmente el evento que debía producirse no era el que ellos esperaban. Igual también sucedió al fin de las 2300 tardes y mañanas, los 2300 días. En ambos casos, realmente hubo una aceptación o se adhirieron a errores populares que realmente cegaron la mente a ellos sobre la verdad. O sea, ellos se adhirieron a lo que habían escuchado, lo que escuchaban normalmente, y no vieron ampliamente sobre lo que decía más adelante, adjunto a las verdades que ellos proclamaban como que iban a acontecer. Ciertamente ambos entonces cumplieron la voluntad de Dios al proclamar el mensaje que él deseaba que se diese, aunque ambos, debido a su mala interpretación del mensaje, sufrieron chasco. Esto lo permitió el Señor, con un propósito debía ser dado este mensaje. Entonces por eso vemos que la mano de Dios estaba obrando a través del chasco. Estaba obrando, ¿verdad? Porque Dios buscaba una reacción en ellos, tanto en los discípulos como también posterior al grupo que proclamaba la segunda venida del Señor en 1844 y permitía que ellos pudieran escudriñar más fervientemente las Escrituras y ver qué era lo que estaba sucediendo, qué iba a acontecer en los próximos días, meses y años, en el caso de 1844, que se mantuvieron por varios años predicando la venida del Señor. Pero Dios cumplió su propósito al permitir que la advertencia del juicio fuese proclamada precisamente como lo fue, puesto que el gran día era inminente y en la providencia de Dios el pueblo fue probado tocante a un tiempo definido con el fin de revelarle lo que había en sus corazones. Dios debía probar a su pueblo. Muchos se unieron con cierto temor, ¿no? Muchos sentían temor. El mensaje realmente vino a probar a las personas, a purificar a la iglesia. Los hombres pues debían ser inducidos a ver si sus defectos estaban puestos en las cosas, si sus afectos, sus afectos estaban puestos en las cosas de este mundo o estaban en Cristo, estaban dirigidos al cielo. El conflicto de los siglos nos habla acerca de esto en la página 402. Nos dice que los que habían proclamado la purificación del santuario para 1844 habían dado el debido mensaje a su debido tiempo, pero estaban equivocados en cuanto al acontecimiento que se realizaría entonces. O sea, ellos el cómputo lo hicieron bien, habían dado el debido mensaje en su debido tiempo, pero el acontecimiento, lo que iba a suceder en esa fecha, realmente no era el que ellos estaban proclamando. Sin embargo, Dios permitió que su pueblo fuese puesto a prueba tocante a esta cuestión, ¿verdad? De un tiempo fijo, a fin de que fuese revelado lo que había en sus corazones. O sea, le pusieron a prueba sobre un tiempo, esa profecía tenía un tiempo profético señalado, a ver qué iba a pasar con ellos, qué iba a suceder, qué era lo que había en sus corazones. No llegaba Jesús en esa fecha, ¿qué iba a pasar con ellos? ¿Cuál era la decisión que iba a suceder? ¿No? ¿Qué iba a pasar? La sierva del Señor también en Primeros Escritos, en la página 246, nos habla que había sido el propósito de Dios esconder el futuro y traer a su pueblo al punto de la decisión. Si no se hubiese predicado un tiempo definido para la venida de Cristo, no se hubiera llevado a cabo
la obra que Dios había señalado que se hiciese, no se hubiese hecho esa obra. Si ellos no pensaban que Cristo iba a venir en esa fecha, esa predicación tan amplia, esa consagración aparente de muchas personas, pero sincera de un grupo pequeño, no se hubiera dado. Ellos hubieran seguido en su costumbre, en la decadente vida religiosa que tenían, porque así lo señalan muchos escritos de esa época, que se habían degradado espiritualmente muchos de ellos, la mayoría de ellos. Y esto revivió en ellos la fe, en muchos, en otros, por temor quizás se dirieron, pero sacó a relucirse lo que había en sus corazones. Se manifestó abiertamente lo que había en ellos. Así que el tiempo no había sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a serlo. El Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe ir y ser proclamado a los hijos esparcidos del Señor, pero no debe depender de un tiempo. Vi que algunos estaban excitados inútilmente por la predicación de un tiempo, pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso de lo que el tiempo puede ser. Vi que en este mensaje puede mantenerse sobre su propio fundamento y no necesita que tiempo alguno lo fortalezca. Avanzará con gran poder y hará su obra y será abreviado en justicia. Entonces, vemos aquí realmente que ya no hay una prueba más sobre un tiempo específico. El Señor permitió esto para hacer la prueba a aquellos que decían ser fieles, para ver cuál era la condición de ellos realmente. ¿Qué había en sus corazones? Aquellos que se allegaron buscando supuestamente una consagración para el encuentro con Cristo, entonces luego dieron a entender que no había tal consagración en ellos, puesto que realmente salieron de las filas de aquellos que buscaron comprender el porqué de este chasco. Realmente ellos profesaban amar al Salvador y ahora debían comprobar su amor. Ellos debían probar realmente si lo que decían era cierto, si realmente amaban. ¿Estarían dispuestos a renunciar ellos a sus esperanzas y ambiciones mundanales y dar la bienvenida entonces con gozo al advenimiento de su Señor? El mensaje que tenían por objetivo era capacitarlo para poder discernir su verdadero estado espiritual. O sea, cuál era su condición espiritual ante el Señor. Esto debía entonces hacerlo entender si realmente ellos estaban preparados para el encuentro con Cristo o no lo estaban, de acuerdo al rechazo o al afianzamiento que habían tenido luego de pasar el periodo para el cual ellos esperaban a Cristo. Realmente por la misericordia del Señor fueron despertados algunos para que pudieran ver su condición real ante el Señor y pudiesen entonces tener un sincero arrepentimiento y pudiesen humillarse ante Él. Vemos que entonces hubo una separación causada por el chasco. Realmente hubo una separación que se basó en esto, un sentimiento de pavor, el temor de que el mensaje fuese verdad había servido durante algún tiempo para refrenar al mundo incrédulo. Cumplido el plazo, ese sentimiento no desapareció del todo. Al principio no se atrevieron a celebrar su triunfo sobre los que habían quedado chasqueados, pero como no se vieran señales de la ira de Dios, se olvidaron de sus temores y nuevamente profirieron insultos y burlas. Un número notable de los que habían profesado creer en la próxima venida del Señor abandonaron su fe. Lamentablemente, ¿verdad? Algunos vieron pasar el plazo que ellos habían fijado y estaban expectantes, ¿verdad? Habían sido chasqueados, pero estaban en expectativa que había pasado. La ira de Dios no ha llegado. Entonces
Luego de pasar unos días, comenzaron a insultar a aquellos que le habían hecho cambiar su parecer sobre la vida y de allegarse entonces a este grupo esperanzado de que Cristo habría de venir. Algunos ni siquiera se esperanzaban, se burlaban simplemente, abiertamente se burlaban de ellos, porque el enemigo así usó de estas personas para burlarse. Sin embargo, algunos que habían tenido mucha confianza quedaron en su orgullo herido. Habían quedado su orgullo herido, así como Jonás, ¿verdad? Se quejaban con Dios, que fue chasqueado. Jonás salió a predicar, esta ciudad será destruida, el Nínive será destruida. Y luego vio que no fue destruida. Y allí se quejaba con el Señor, pero el Señor, tú me pusiste a predicar de que iba a ser destruida y ahora no la destruye. Aunque hubo un arrepentimiento en ella, pero ¿por qué no la destruye? No se cumplió lo que Dios había profetizado para ellos porque ellos se arrepintieron, aunque posteriormente también sufrieron las consecuencias de los pecados, pero en esa ocasión Dios le perdonó. Así que también muchos de los que esperaban la venida del Señor estaban expectantes y vieron que no pasó nada. Jesús no vino y entonces ahora ellos estaban acusándose, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? Jesús no cumple su promesa, Dios no cumple la promesa, las profecías no se cumplen. Habrían preferido, dice, la muerte antes que vivir con este sentir que tenían en ellos. Sin embargo, esto sucedió solamente con los que habían fundamentado su fe no en Dios directamente, sino en la palabra de aquellos que le habían predicado, en opiniones ajenas, no en la palabra de Dios. Estos estaban entonces listos para cambiar de parecer. Ya no quiero pertenecer más a este grupo, no quiero recibir las burlas, no quiero ser de aquellos que estén ocasionando la burla de los demás. El tiempo había pasado, el Señor no había venido y el mundo podía subsistir como antes, miles de años bajo esta condición. Muchos abandonaron sus primeros cálculos de los periodos proféticos y se negaron entonces a la exactitud del movimiento basado en ellos. Ellos dijeron, bueno, realmente estos cálculos no estaban bien. Tenemos que ver esta profecía que hemos calculado, no lo hicimos muy bien. Tenemos que ver qué pasó, qué sucedió en esto. Pero otros no estaban dispuestos a negar sus puntos de fe y de experiencia que estaban sostenidos en las Sagradas Escrituras. Ellos sabían que lo que predicaban estaba basado en las Sagradas Escrituras. No era invención de ellos. Estaba concreto en la profecía de las 2300 tardes y mañana. Y ellos creían haber adoptado en sus estudios las profecías sanos principios de interpretación. O sea, no eran ajustados a la conveniencia de ellos. Ellos se ajustaron a la interpretación de forma sana. No distorsionaban nada a favor de ellos. Y sabían que era deber de ellos entonces abstenerse firmemente a las verdades que ya habían adquirido. Debían aferrarse a esto y seguir en el mismo camino, investigando en la Biblia, orando con fervor, volviendo a considerar su situación y a estudiar las Sagradas Escrituras para descubrir su error. Sabían que realmente Dios no puede equivocarse, su palabra estaba allí escrita y debían entonces ver dónde estaba su error con oración ferviente. Entonces debían buscar una respuesta a esto. Vemos la actitud que tomaron algunos y que tomaron otros después del chasco. Algunos, dice la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos, la página 426 y el párrafo 4. Algunos dejaron de creer. Algunos dejaron de creer en la manera en que habían calculado antes los periodos proféticos
y atribuyeron a factores humanos o satánicos la poderosa influencia del Espíritu Santo que había acompañado al movimiento adventista. Dejaron de creer y dice que habían calculado los periodos proféticos por factores humanos, aquellos que lo habían hecho. Sin embargo, otros creyeron firmemente que el Señor los había conducido en su vida pasada y mientras esperaban, velaban y oraban para conocer la voluntad de Dios. Y llegaron a comprender que su gran sumo sacerdote había empezado a desempeñar otro ministerio y siguiéndole con fe, fueron inducidos a ver además la obra final de la iglesia. Obtuvieron un conocimiento más claro de los mensajes de los primeros ángeles y quedaron preparados para recibir y dar al mundo la solemne amonestación del tercer ángel de Apocalipsis 14. Entonces, vemos lo que ocasionó, ¿verdad?, la actitud que tuvieron ellos después del chasco. Unos, entonces, entendieron que las maneras de calcular los periodos proféticos, ellos lo hicieron antojadizamente, factores humanos o la influencia del enemigo estuvo allí acompañándolo. Y sin embargo otros reconocieron firmemente que el Señor los había conducido en su vida para llegar hasta ese punto y que los había preparado, que el Señor había empezado a desempeñar entonces otro ministerio. Siguieron con fe, fueron inducidos a seguir estudiando para comprender las otras verdades que Dios le había manifestado o le iba a manifestar. Este era simplemente uno de los mensajes, pero habían otros que serían añadidos y que ellos estarían preparados para comprender. Si bien el chasco sabemos que fue el resultado de su propia interpretación errónea del mensaje que daba, pues esto sería tornado para bien, para bienestar de ellos, puesto que el corazón de quienes habían profesado recibir las advertencias iba a ser probado. En presencia del chasco, ¿qué iba a suceder? Se iban a apresurar a renunciar a las experiencias que habían vivido, a abandonar la confianza en Dios, en la palabra que ellos habían escudriñado y estaban seguros de que era verdad. O se iban a humillar y en oración procurarían discernir entonces los puntos en los cuales ellos no habían comprendido de las profecías que habían tomado como parámetro para llegar a las conclusiones que ellos llegaron de que Jesús debía venir en ese año, o sea, en ese día y año señalado por ellos. Ahora, ¿cuántos de ellos habían obrado por temor? O sea, ¿qué lo había llevado a ellos a obrar? ¿Qué lo motivó a ellos? El temor, por impulso, porque veían que muchos se unían en esta causa, o cuántos eran indecisos, algunos eran incrédulos, y muchos sí profesaban amar el advenimiento del Señor. Pero al ser escarnecidos, al ser burlados, al sufrir el oprobio del mundo, vieron la dilación, las pruebas del chasco, entonces esto les llevaría a renunciar a su fe. Por esta causa iban ellos a renunciar a su fe, por no poder comprender inmediatamente realmente lo que estaba sucediendo, lo que Dios quería enseñarles, qué propósito tenía el Señor con esto para ellos. Realmente iban a rechazar las verdades que ellos atesoraron con tanto amor. ¿Qué iba a pasar con este grupo? Sabemos que si no tenemos una experiencia por nosotros mismos, pasamos nuestro temor a Jehová por no perdernos e ir al fuego como algunos tienen miedo, porque vaya a perder la vida y entonces ir al fuego posteriormente, como muchos tratan de predicar para evadir esa situación. Entonces yo me entrego. En ese caso algunos tenían temor, ciertamente iban por temor, otros por curiosidad,
¿verdad? No estaban realmente plenamente consagrados. No creían fervientemente de corazón lo que se le estaba predicando en ese momento. Pero esta prueba realmente revelaría la fortaleza de aquellos que con verdadera fe habían obedecido lo que creían ser la enseñanza de la palabra de Dios y del Espíritu del Señor. Esto le iba a enseñar a ellos cómo entonces había un peligro en aceptar las teorías, las interpretaciones de los hombres, en lugar de la Biblia, de aceptar que la Biblia se interpreta a sí misma, de que la respuesta a nuestras preguntas y las preguntas de ellos estaban allí mismo en las Escrituras y debían entonces profundizar en el conocimiento para obtener la respuesta de aquellas interrogantes que le habían dejado este chasco, que Cristo no había venido en la fecha que ellos habían proclamado. Esto debía inducirlo a profundizar más sobre las profecías. Así que no importa que el mundo cristiano adopte una doctrina. La mayoría puede adoptar una doctrina, pero nuestra fe debe estar fundamentada en la palabra de Dios, en escudriñar, confirmar un poquito aquí, leer aquí, allí, y entonces allí podemos tener un pleno conocimiento de lo que Dios desea para nosotros, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Se interpreta a sí misma. Tenemos también realmente que el tiempo señalado ya había pasado, no apareció. Los creyentes sabían que la palabra de Dios no podía fallar. Su interpretación de la profecía debía estar entonces errada. Pero la pregunta que ellos se hacían era: ¿dónde estaba el error? ¿Dónde estaba el error que ellos habían cometido? Muchos entonces cortaron sin más el estudio, el nudo de la dificultad, negando que los 2300 días terminaran en 1844. Y dijeron: hay un error aquí, este periodo profético entonces no termina en 1844, porque si calculamos el día, debió ser en ese día, debió ser en la fecha que nosotros proclamamos. Quizás hay algún año que no estamos calculando y entonces a lo mejor es más adelante, puede ser en el 45, 46. Tenemos que estudiar esto del año. Parece que no es en este año. Pero este acerto no podía apoyarse con prueba alguna. La Biblia no hablaba de ningún año allí perdido, no se hablaba de ningún otro periodo. La fecha que estaba indicada, puesto que estaba establecido cuando iniciaba este periodo, y eran 2300 años. Si tomamos en cuenta el periodo, el año en que salió, en el 457 a.C., y se extendía entonces hasta 1844. Era fácil el cálculo, no era nada difícil. Lo que ellos tenían que saber, la fecha exacta, y la consiguieron. Pero ¿por qué ahora algunos estaban dudando de que si quizás pudiera ser en otro año? Pero no estaba apoyado en la Biblia. La Biblia le indicaba que era en este año de 1844. A no ser que de que Cristo no había venido en el momento en que se le esperaba, pues entonces ellos decían: bueno, vamos a calcular mejor. También alegaban de si los días proféticos realmente terminaban allí. Cristo entonces debía haber vuelto a limpiar el santuario mediante la purificación por fuego. Ellos entendían que era la tierra y debía ser purificada. ¿Y cómo iba a ser purificada por fuego? Solamente cuando Cristo viniera entonces por segunda vez, puesto que es posterior a esto que la tierra es purificada por fuego. ¿Qué había pasado? Los días no podían haber entonces terminado. Se habían ellos confundido con el acontecimiento que iba a suceder. Pero luego lograron entender, porque Dios así se lo manifestó, se lo puso en claro,
que no era realmente que Cristo iba a venir. Cristo no iba a venir a la tierra, sino que iba a pasar desde el lugar santo al lugar santísimo, a seguir intercediendo por nosotros, esta vez en el lugar santísimo. Entonces, en el lugar santísimo, ¿no? Tenemos ciertamente que hay una lección para nosotros hoy en día. Hay una lección para nosotros en el día de hoy, ¿no? ¿Y cuál es la lección? ¿Qué aprendemos nosotros de esto? Cuando pasó la fecha fijada para 1844, hubo un tiempo de gran prueba para los que conservaban la fe adventista. Para ellos fue una prueba muy grande, pero ellos realmente sintieron alivio en lo concerniente a determinar su verdadera situación. La luz que dirigió su espíritu hacia el santuario celestial, su mirada fue llevada hacia el santuario celestial, según nos dice Conflicto de los Siglos, la página 426 y el párrafo 4. Entonces, ¿qué lección nos da esto a nosotros? ¿Cuál es la condición que nosotros estamos delante del Señor hoy en día? Estamos dentro del grupo de aquellos que están confiados de que el Señor nos está guiando. Estamos aquí por temor a las consecuencias si estamos fuera de la iglesia, pero nuestro corazón no está aferrado a las promesas de Dios. Nuestro corazón no está entregado por completo a nuestro Señor. O quizás estamos indecisos, estamos en el valle de la decisión. Allí sabemos que se dio el paso, que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo e inició el juicio investigador. Y estamos viviendo en el día de expiación. ¿Queremos nosotros ser chasqueados cuando Cristo venga y entender o ver allí realmente las consecuencias de una indecisión o las consecuencias de una falta de sinceridad en nuestras vidas que nos lleva entonces a no ser aprobado en los registros que hay en el cielo, a no ser aprobado para la salvación en el juicio que se está efectuando en estos momentos? Debe eso llevarnos a reflexionar cuál es la condición que tenemos nosotros delante de Dios. ¿Qué debemos mejorar? Quizás no vemos en estos momentos unas pruebas tan difíciles. Vendrán, se avecinan. Tenemos muchas pruebas ahora, muchas. Para algunos quizás son más fuertes que otras, pero igual tenemos todos pruebas, pero muy pronto se avecina entonces una prueba muy fuerte para el pueblo de Dios. Que solamente aquellos que estén afianzados en la verdad hoy en día podrán soportar, podrán sobrellevar y podamos entonces vencer al mundo, a la carne y al diablo y mantenernos en pie con la fortaleza que Dios nos da a cada uno de nosotros. Que el Señor pueda bendecirnos, que pueda ayudarnos en esta tarea, que podamos todos con un corazón sincero buscar a nuestro Dios de todo corazón, para que al final no ser chasqueado, sino al contrario, poder recibir las palabras de aprobación del Señor cuando se manifiesten las nubes de los cielos. He aquí nuestro Dios, al cual hemos esperado, y Él nos salvará. Que sean esas palabras que se expresen al ver a nuestro Dios manifestado en las nubes y no estar atemorizados, escondiéndonos en las peñas por temor a las consecuencias de ver a aquel que viene en las nubes
a galardonar a aquellos fieles, pero también a recompensar a aquellos que no lo son con la muerte, también que serán con el resplandor de la venida de nuestro Señor. Que Dios nos bendiga y nos ayude a poder ser fiel a nuestro Dios y ser de aquellos que estarán en pie en la mano hacia la mano derecha, recibiendo la aprobación de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Bien, ahora vamos, para concluir, a tener una oración. Vamos a finalizar con esta oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, ante ti nos presentamos agradecidos por tu gran amor y bondad y misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por hacernos entender cuáles son tus propósitos, que son de paz, de bienestar, de amor, de bonanza para tus hijos. Pero ayúdanos realmente a entregarnos de todo corazón a ti. Ayúdanos a poner nuestra voluntad ante ti, para que así, cuando vengan las pruebas difíciles que se avecinan para tu pueblo, no ser chasqueado, no dudar, no vacilar, no aislarnos, no huir de ellas, sino que podamos ser fortalecidos cada día y poder enfrentarla conforme a tu voluntad. Permite que tu buen espíritu sea que nos guíe, que todas nuestras acciones sean movidas a través de él y que podamos testificar que realmente somos hijos tuyos al manifestar tu amor hacia aquellos que nos rodean. Síguenos guiando, sé con cada uno de los que están aquí en esta programación, que tu bendición pueda alcanzarle a todos y cada uno de ellos y a cada uno de tus hijos donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, si hemos concluido, que la bendición del Señor sea con cada uno de vosotros. Amén. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, Señor y Dios. Escucho, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mi pecado. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre